Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, como todas las semanas, ya retomado el segmento Ojo con la Salud con el doctor Rodrigo Ordaz-Verde. Vamos a su segunda emisión de este año 2023, doctor. Y ha comenzado con muchas dificultades en el ámbito de salud, muchas indefiniciones. Los organismos internacionales que vigilan estos temas, por supuesto, preocupados, haciendo alertas por un lado, llamándole la atención a otros países que no han tomado las previsiones como corresponde. Pero bueno, todo enmarcado dentro del bienestar colectivo general a nivel mundial, pues. Y nos gustaría que abundáramos un poquito, pues, sobre ese tema. O sea, cómo encontrar los puntos de coincidencia entre gobiernos y los organismos que vigilan los temas de salud y los laboratorios que de alguna manera responden en la medida de lo posible, pues, a proveer los insumos necesarios para combatir tantas enfermedades que nos agobian. Sí, buenas tardes, amigos seguidores de Ojo con la Salud a través de Ojo con Eso y sus alianzas internacionales. Pues mire, es un tema muy difícil de manejar porque cada país ha optado y cree tener la razón en cómo manejar estas circunstancias que están aquejando el mundo entero. Y así vemos cuestiones tan dispares como la actitud de China ante su pandemia con la política de cero COVID, hasta los extremos en que estuvimos en alguna oportunidad con unos aislamientos bastante severos, al principio eran lógicos, pero que dictaron pues pautas a nivel de los diferentes países y que algunos hemos asumido que esto es bueno, esto puede ser útil, pero no hay todavía, gracias a que los organismos internacionales competentes en la materia no han dictado unas pautas verdaderamente eficaces y además de eso creíbles para algunos países o sostenibles inclusive para algunos países. Porque si bien es cierto que han habido recomendaciones internacionales de los organismos como la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, la misma ONU, pues no ha habido un consenso en realidad. Fíjense que ahorita mismo entre los organismos auxiliares como la CDC, de sus siglas en inglés del control de enfermedades de los Estados Unidos, entre las mismas oficinas de CDC y entre las oficinas de CDC y, por ejemplo, Organización Mundial de la Salud, tampoco hay acuerdos. Y cada quien, yo pienso que cada país está tirando hacia lo que le conviene desde el punto de vista político, social, económico, etcétera, más que lo que corresponde al respeto de la dignidad humana en cuanto a salud se refiere. Y así pues hemos visto en el transcurso de todos estos años, que llevamos para tres, que a los diferentes países, tratando de satisfacer las demandas de la gente, han incurrido en pautas totalmente irresponsables que han hecho bajar la guardia, que han hecho que el virus siga mutando, que ha sido lo más peligroso, que han hecho de que haya repuntes importantes. Gracias a Dios, pues mucha gente sí ha seguido los consejos y se ha vacunado y se ha logrado bajar, digamos, la incidencia de mortalidad. No tanto la incidencia de la frecuencia en que se presentan las enfermedades, porque sí, más o menos las últimas olas han tenido más o menos una cantidad aproximada, no como Delta, que fue exuberante y asombrosa, pero sí más o menos indican de que el proceso no está del todo controlado, porque Claro. si cada cierto tiempo se reactiva el proceso y adquiere cifras parecidas a la ola anterior, es porque no estamos en control. En la última semana, Organización Mundial de la Salud estuvo debatiendo sobre la posibilidad de utilizar una vacuna anual contra COVID en la época invernal y que esa vacuna anual pues sirviera como la de influenza para prevenir los casos graves
y para minimizar el efecto sobre la población y las actitudes que debemos tomar. Cuando usted dice eso, se está refiriendo a algo que leí recientemente que están haciendo la recomendación en algunas partes de que se tiene que colocar una vacuna que sea bivalente. Exactamente, una bivalente anual, pero inclusive con los laboratorios se está tratando de lograr una polivalente, parecido a como ocurre con influenza, en donde cada año para junio debe tomarse en consideración cuáles son las variables de COVID que estén predominando y entonces hacer una vacuna con esas variantes para colocarla en época invernal. Vale la pena recordar ante esto que me parece extraordinario, que me parece muy bueno, pero que al punto no hemos llegado, porque hay que recordar que a diferencia de influenza, COVID no ha sido una enfermedad invernal. COVID ha dado en climas fríos, en climas cálidos, en climas calurosos, en cualquier época del año. Si bien es cierto que su ritmicidad más o menos es cada 6 meses, pues no importa la época del año, igualito hacen las olas. Entonces, ¿cuál va a ser la fecha que vamos a escoger para vacunarnos? La vacuna en vez de una vez será 2 veces al año. Son cosas que todavía no se han decidido. A pesar de que están en la palestra, a pesar de que se está buscando esa orientación, todavía no se puede decidir. Eso me retrotrae, doctor, a una época cuando yo era muchacho que se comenzó a aplicar una vacuna que se llamaba BCG o CBG, que la llamaban la triple, por ejemplo. No, la triple era difteria, tosferina y tétano, Ajá, que a diferencia, para atacar tres factores de salud en simultáneo. correcto, que era la difteria, la tosferina y el tétanos, que seguían siendo enfermedades muy frecuentes y que hoy, gracias a Dios, se han ido corrigiendo, a excepción de países donde la salud pública ha decaído mucho, como algunos países de África, como Venezuela, en donde vimos casos de difteria después que ya teníamos más de 30 años sin ver un cuadro de difteria, ni publicar, ni recoger epidemiológicamente ningún caso de difteria. Esa vacuna, les voy a explicar, esa vacuna, a diferencia de las actuales, radica en lo siguiente. Los virus o las bacterias que generan o que se protegen con estas vacunas, al igual que la de los virus, por ejemplo, de rubeola, paperas y sarampión, es que son entes, digamos, constantes. El virus, por ejemplo, el sarampión, el de rubeola, el de varicela, usted le da una vez en la vida y ya no lo repite. Ok, ¿Por qué razón? Esos virus en su estructura genética están constituidos por DNA, por ADN. ok, Y el ADN es mucho más estable que el ARN. ok. ¿Qué pasa con el virus como el de la influenza, con el virus, el que nos está ahorita mencionando, el coronavirus, el que nos está llamando todavía mucho la atención y sigue siendo protagonista de muchísimas páginas, que son virus ARN? Y su capacidad de mutación es muy alta y Ya, cambian muy rápidamente. ah, Por ok, eso no se logra una vacuna que sirva para mucho tiempo. ok. Hay otros virus también muy conocidos y con los cuales tampoco se ha logrado una vacuna efectiva precisamente por esa característica: mononucleosis infecciosa, dengue, por nombrar algunos de los que siguen siendo problemas de salud pública. Ok. Entonces, el problema sigue siendo ese, que para crear una vacuna diferente a lo que sea una ARN, por ejemplo, el ARN mensajero, que es el que tiene la vacuna Pfizer, la vacuna Moderna, para lograr una vacuna que sea estable, pues es muy difícil. Por eso también influenza hay que vacunarla todos los años. Claro, ¿Ok? Puede ser, y en alguna oportunidad hace mucho tiempo en el programa estuvimos hablando de que hay vacunas que están todavía en investigación y que van a trabajar no sobre la espícula Spike, que es la que tiene la parte genética del virus, sino sobre la espícula proteica, que es la que ancla el virus a la célula. ok, Si nosotros logramos una vacuna que altere, que impida que esa proteína se ancle a la pared celular,
pues tampoco va a funcionar Spike. Entonces eso sería una vacuna que serviría para múltiples coronavirus y además de eso pudiera ser mucho más estable, por lo menos de una vez al año. Claro. Pero eso está en estudio todavía, eso está en trabajo todavía. Ok. Ahora, cuando nos movemos dentro de las estadísticas latinoamericanas, por ejemplo, México de alguna manera siempre ha llevado la puntera en cuanto a estos riesgos porque tiene un clima invernal bastante severo desde diciembre hasta febrero. Pero al sur del país, un poco más abajo, o sea, ¿cuál país se iguala con nosotros en la desatención a este tipo de programas? Bueno, yo creo que los países latinoamericanos, la mayoría nos hemos descuidado un poco en todas estas cosas, porque incluso problemas de reemergencia de enfermedades han ocurrido en Chile, han ocurrido en Argentina, han ocurrido. COVID vino a descentrar muchos programas que estaban funcionando muy bien en casi todos los países latinoamericanos, porque ahí sí la Organización Mundial de la Salud había sido muy consistente con el programa BCG, que es el de la tuberculosis, con la prevención de estas enfermedades que usted acaba de nombrar también y que les estaba explicando. Pero lamentablemente la preocupación por COVID, por las vacunas de COVID, el hecho de que la gente no fuera a los centros asistenciales a vacunarse por temor a la misma pandemia, son muchos factores. Los países invirtieron más dinero en otros recursos necesarios y urgentes. Y entonces por eso se descuidaron mucho los programas de vacunación que venían bastante bien engranados. Esto, ¿qué trae como consecuencia? Pues que en cualquier momento podemos tener cualquier tipo de sarampión, en cualquier momento podemos tener sarampión. A Sí. pesar de que sarampión está más o menos bien controlado como epidemia, hay brotes. El año pasado en la Ciudad de México hubo un brote que por supuesto pues se le pudo hacer un cerco epidemiológico y se volvieron, vacunaron a unas cantidades de gente que estaba por ahí sin vacunar y se pudo contener. Pero no es nada extraordinario que eso ocurra. Usted Y que vuelvo a habló, ocurrir. sí, usted habló hace poco del dengue. Acabo de leer hace como una semana que en Perú, creo, está rebrotando de una manera avasallante. En la zona, fíjate, en donde haya épocas de lluvia, humedad, eh, por debajo del Ecuador o por encima del Ecuador, dependiendo de la estación, pero sin quitarse totalmente, dengue es una enfermedad importantísima. En Colombia, importantísima. Donde haya selva y haya mosquitos, ahí está el dengue. Ujú. ¿Okay? Entonces, por supuesto, Perú tiene su zona amazónica, Colombia, Venezuela. En Venezuela, pues hasta la zona centro del país, la zona de Aragua, la zona de Carabobo, Guárico, sí. Guárico, en las zonas del oriente, a nivel de Sucre, de Bonaga, es muy frecuente que hagan picos extraordinarios de dengue y estamos acostumbrados a eso. Llovía, hay mosquitos, por ahí viene dengue o fiebre amarilla. ¿Eh? Claro. Ahora, Ajá. acabo de oír hablar, a volver al COVID, creo que ayer o hoy lo leí, que están recomendando que la gente debe colocarse la cuarta vacuna. Pero el problema está en que, ¿cuál es la modalidad de acceder a ello? Porque las páginas que antes se ocupaban y que uno se registraba allí para que le fijaran un día para ir a vacunarse, yo no las veo en ninguna parte operando. Y No operan. programas locales tampoco. Me enteré que en Querétaro inclusive hay una unidad de trabajo que va a las fábricas, eso sí, y vacunan pero contra la influenza, no contra el COVID. Influenza. Ajá, Influenza sí, COVID no. COVID no. COVID tiene tiempo que hasta el programa de vacunación pediátrica se paró, se quedó en 2 vacunas. No, los muchachos no han recibido la tercera. Eso de la cuarta vacuna en realidad se está haciendo en otros países donde hay los recursos, en Estados Unidos, en Canadá, en los Países Bajos, en Europa, pero en América creo que en ninguna parte, hasta Ahora, donde pero sé. ponérsela de influenza, por ejemplo, protegería un tanto a los que se han puesto tres para el COVID. Serviría No, como un para nada. para No, para nada. nada. Son dos cosas diferentes, No totalmente combina. diferentes. Sí. O sea, usted se puede poner su vacuna de influenza y lo va a ayudar a proteger de influenza. No va a evitar totalmente que la sufra, pero a Ujú. diferencia, fíjese, a diferencia de lo que están proponiendo con COVID y una vacuna anual con respecto a influenza y una vacuna anual, es que por lo menos para influenza
tenemos el oseltamivir, que es un antiviral que es efectivo para influenza. Y si a la gente, a pesar de la vacuna, la influenza, tenemos el oseltamivir que nos permite resolver la enfermedad y evitar que la gente se ponga grave y se muera. Solo se mueren ahorita de influenza la gente que se descuida, que no le hace caso, que no le importa, se le importa muy poco y llegan ya muy graves a los hospitales. Del resto, ¿ok? Yo he manejado en esta temporada, creo que los casos de influenza que no manejé en los años anteriores, porque por supuesto la gente aislada no se contamina mucho menos, ¿ok? Pero en esta oportunidad hemos manejado cualquier cantidad de casos de influenza, muchísimos, ¿ok? Pero claro, usted hace el diagnóstico, usted lo sospecha por clínica, por los síntomas, y hace el diagnóstico y a la persona le da su oseltamivir y con eso resuelve el problema habitualmente. Muy poca gente se complica, poquísima gente se complica. Y todos aquellos que se han podido vacunar, que aquí las campañas de vacunación son entre gente de riesgo, o sea, menores de 5 años, mayores de 60, ¿ok? Y los que están en el intermedio de edades muchas veces los vacunan, como usted dice, en sus oficinas, en sus fábricas, porque les interesa que no vayan a llevar la Claro. enfermedad para allá. Y entonces las mismas fábricas pagan el servicio de que les vayan a vacunar a su gente. ¿Ok? Entonces, definitivamente el que se vacunó 3 veces por el COVID, si le vuelve a dar, ¿tiene los mismos riesgos? Sí, sí, fíjese una cosa. Los mismos riesgos de que le dé de nuevo, sí. Los mismos riesgos de que se ponga grave y se muera, no. Ok, Definitivamente puede un 70% de posibilidades de protegerle el hecho de que usted tenga las 3 vacunas ok, para que no se vaya a complicar de muerte o no lo intuben. ok. Muchas veces ni lo hospitalizan porque simplemente las vacunas han logrado disminuir ese riesgo. Ahí es para lo que fueron creadas las vacunas, que fue para disminuir la cantidad de gente que se hospitalizara y se muriera, más no la cantidad de gente que pudiera enfermarse, fíjese, Ujú, eso por lo menos se ha logrado con las vacunas. ok. Ahora, este Omicron, el actual, el XBB.1.5, le da, aunque usted tenga 3 vacunas, aunque usted haya estado en contacto con la enfermedad, aunque le haya dado 2 o 3 veces COVID, igualito le puede dar, porque él logró con unas 16 mutaciones en la Spike, de que el sistema inmunológico humano no lo identificara antes de que él pudiera introducir su material genético en las células. Ok, para cerrar entonces, la cuarta vacuna, de ser factible de conseguir de alguna parte, es recomendable y protegería Sí, mucho más. sí, por supuesto, yo soy un conocedor y además de eso, defensor de las vacunaciones, de las vacunas, ¿okay? De COVID, de influenza y de toda enfermedad que pudiera ser prevenible o minimizable a través de las vacunas. Siempre, para cualquier sistema de salud del mundo, el vacunar a la gente va a costar infinitamente menos que tratar las enfermedades y utilizar recursos a nivel hospitalario o a nivel de medicamentos, a nivel médico general, público, privado, que vacunar. ¿Usted Siempre va a ser. recomendaría, para cerrar, usted recomendaría, médicamente hablando, que los gobiernos de alguna manera procuren adquirir vacunas contra el COVID adicionales en la medida que puedan para hacer pequeñas campañas que minimicen aún más el problema? Sí, claro que sí, eso lo están haciendo los países desarrollados, eso Ok. lo están haciendo la gente que tiene los recursos y que ha estudiado esta enfermedad llevando una epidemiología y llevando unos estudios científicos bien profundos. Entonces, si ellos hacen esa recomendación, pues mm, nosotros que siempre hemos estado al rezago de esas investigaciones y de esos progresos desde tiempos inmemoriales, pues simplemente tenemos que seguir esas recomendaciones. Ahora, ¿qué ha pasado? Lo que hemos comentado anteriormente en varias oportunidades, la controversia que se ha generado a nivel mundial con con las antivacunas, con los que sí que están de acuerdo con las vacunas, entre los mismos científicos, entre la gente, los mismos gobiernos, ha hecho que pues el público general diga, no, ¿para qué me voy a vacunar?
¿Okay? Si igualito me va a dar, no me vacuno, y si la vacuna me puede hacer daño, que en algunas personas se ha generado trastornos, vamos a estar claros, pero eso ocurre desde la simple BCG hasta cualquiera de las que hoy por hoy han demostrado a través de los años de que la población mundial se salvó en una muy buena parte como consecuencia de esas vacunaciones Así es, masivas. así es. Bueno, de todos modos, esperemos que los gobiernos, sobre todo aquí en México, yo estoy muy pendiente de saber si definitivamente el Ministerio de Salud y otras instancias pues se activan para que, porque he oído decir muchos casos aquí en México adicionales de COVID en los últimos meses, que se activen pues para que por lo menos procure un número determinado de vacunas para empezar y tenerlas a la mano para quien la padezca. Tal vez no para prevenir, pero tenerla a la mano para que alguien que ingrese con el problema se le pueda vacunar inmediatamente y protegerlo al máximo, ¿no? Sobre todo las personas de riesgo, Sí, sobre todo las personas de riesgo. Yo tengo familias enteras con COVID. ok. Empezó el muchachito que la trajo del colegio y ahorita está el papá, la mamá, el otro hermanito, la abuelita y todo el mundo, Ujú. porque agarra uno y agarran todos. Así ¿Okay? es. Entonces, es una realidad que no podemos soslayar. Es una verdad que no podemos ocultar ni tapar con un dedo, ni y mucho menos irresponsablemente decir, ah, no, no pasa nada, a mí no me va a pasar, ¿eh? Y andar por ahí tranquilo, sin tu cubrebocas, sin protegerte, sin Sí, cuidarte, porque tú eres fuerte. sí. Eso ocurre y Es está una, ocurriendo ahorita en este momento. Entiendo perfectamente que la gente está obstinada de todo el de- encierro, del claro, cubrebocas, ¿cómo no? Y eso se entiende, pero una cosa es el hecho de que te moleste algún adminículo o alguna norma específica de ciudadanía y de respeto a las demás personas, y otra cosa es que además de eso estés arriesgando tu vida y la de los tuyos simplemente porque tú eres fuerte y porque bueno, te molestan este tipo de cuestiones que son mínimas. sí, Yo les por eso. digo, yo por ejemplo sigo usando doble cubrebocas. ¿Eh? Sí, En, se en mi, entrometió, se entrometió ahí una fallita del video, pero bueno, estamos redondeando en, al final. En Para, mi, en mi, en mi consultorio uso doble cubrebocas y mi máscara protectora. ¿Por qué? Bueno, pues yo soy alguien de riesgo, ¿no? Porque en cualquier momento puedo contaminar a cualquier otra persona a la que quiero ayudar y entonces eso sería una irresponsabilidad de mi parte, sabiendo todo esto que yo les he estado hablando ahorita, que yo no me cuide y no sí. cuide a los que quiero No, cuidar. yo hago lo propio todos los días. Yo voy a la esquina, voy a la bodega, voy al frente, voy a donde vaya. Salgo de mi apartamento y así me vaya a topar con el vecino para hablar un segundo, igual me lo pongo. Ujú. Porque Es no correcto, se sabe así. dónde está. Sí, sí, sí. Y mire, de donde menos usted piensa, ahí lo agarra. Ahí está el contagio, sí. Bueno, Ujú. doctor, agradecimiento por su tiempo del día de hoy, segunda charla de Ojo con la Salud de este año. Y bueno, anunciarle a la audiencia que vamos a continuar pues, con este tema, por supuesto, y con otros tantos que tienen que ver con el bienestar en general, tocar otras afecciones de salud y otros riesgos pues, que están implícitos en el mal comer, en los desafueros, una cantidad de cosas pues, que es importante que aquí empecemos a dar ese tipo de recomendaciones con regularidad. Gracias Por por ahí, su tiempo. por ahí les tengo bastantes datos nuevos importantes de mis investigaciones de los artículos del año pasado. Ok. Es impresionante una serie de cuestiones que son muy sencillas de aplicar y que van a definir nuestra salud y nuestro bienestar. Bueno, Gracias a allá va, todos. hacia eso va enfilado nuestra programación. Muchas gracias. Dios los bendiga. Igualmente, doctor Rodrigo Buenas Ordaz, tardes. Ojo con la Salud, a través de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Ben América y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Gracias por su tiempo.